Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Lunas Azules Live una vez más. En el video de hoy voy a conversar sobre un tema que surgió porque me enviaron un mensaje preguntándome cómo hacer para empezar a levantar pesas si nunca antes lo he hecho, si no sé muy bien cómo son los movimientos o cómo funcionan las máquinas, y si todavía siento que no soy lo suficientemente fuerte como para levantar pesas un poco más pesadas que las pequeñitas que tradicionalmente se nos ha dicho a las mujeres que debemos levantar. Y además de eso también me preguntaron cómo hacer para superar un poco ese temor o inhibición o recelo que tenemos si nunca antes hemos ido a un gimnasio. Y ese fue el caso para mí. Yo nunca había pisado un gimnasio hasta hace poco, ya entrados mis 30 años y pico. Entonces tengo algunos tips que creo que pueden ser de utilidad para muchos de ustedes y les voy a decir cómo lo hice yo en un momento más. Entonces vamos a empezar un poco con cómo empezar a ir al gym. Antes de nada y como un poco una introducción a este video, tengo que aclarar que yo no creo que sea indispensable tener una membresía en un gimnasio para ponerse en forma, para llevar un estilo de vida activo y sano. Como ustedes saben, tengo yo un video en el que más bien les comento qué tipo de fuentes he utilizado yo, qué tipo de recursos para poder ejercitarme en casa, para hacer ejercicio en casa, sea porque no tengo tiempo o presupuesto para ir al gimnasio o simplemente en días en que por la razón que sea, tengo que quedarme en mi casa. Entonces, habiendo dicho que no es absolutamente indispensable tener una membresía en un gimnasio, definitivamente hay algunas ventajas que surgen de tener la membresía. Una es la motivación. Para mí definitivamente el ambiente del gimnasio es motivante, estar rodeada de gente que tiene una mentalidad parecida en el sentido de que le interesa cuidar su cuerpo, ejercitar su cuerpo, mejorar su estado físico, y además es una especie de santuario para mí. El gimnasio es un lugar al que voy y hago las cosas para mí, es un tiempo para mí. Y sabiendo que al ser mamá, al tener un compañero, mi familia, siempre estoy pensando en los demás y planificando cosas con los demás, el gimnasio en cambio me da a mí la oportunidad de pensar en mí y de sentir que hago algo por mí. Y eso es muy importante porque nos llena de energía para dar a los demás también. Esa es la razón por la que yo tengo una membresía en un gimnasio. Y la segunda razón evidentemente es que en un gimnasio podemos encontrar maquinaria y equipo que es difícil tener en casa. Primero porque costaría una fortuna hacer un gimnasio en casa y segundo muchas veces incluso solo por espacio e infraestructura. Las máquinas y las pesas de gimnasio pues ocupan mucho espacio, no es algo que se pueda tener en casa fácilmente. Entonces, lo primero que yo diría es buscar un gimnasio que nos parezca un ambiente cómodo, ir a conocer el gimnasio, pedir que nos muestren las instalaciones, fijarnos más o menos en el tipo de gente que está allí. Hay gimnasios en los que predominan los varones, por ejemplo, hay otros gimnasios que son mucho más mixtos. Entonces, algo que podemos hacer si encontramos un lugar que nos guste, que el ambiente parezca que es acogedor, pues entonces podemos pedirle a la persona que esté encargada que nos haga una pequeña sesión de inducción, se llama. Casi todos los gimnasios suelen tener esa posibilidad de que uno opte, a veces hasta es obligatorio, tomar esta sesión de inducción en que una de las personas que trabaja allí nos guía por las instalaciones y nos muestra brevemente la maquinaria, el equipo y nos dice para qué sirve cada cosa de forma muy general. Entonces eso suele ser útil incluso hasta para saber en dónde se encuentra cada cosa. Ahora, en lo que es equipo de ejercicio cardiovascular, esto incluye la caminadora o corredora, el cross trainer o entrenador elíptico que hace un movimiento similar al de correr pero sin impacto en las rodillas, está el Stairmaster o las gradas automáticas, ¿verdad? Que se pueden subir, está la bicicleta estática, está también la máquina para remar. Todos estos son máquinas muy fáciles de usar en el sentido de que es casi sentido común, ¿no? Nos ubicamos y empezamos a hacer lo que sea, caminar, pedalear, etc. Allí no hay problema.
creo que lo que puede ser un poco intimidante, sobre todo para las mujeres, y creo que también para chicos que están comenzando y no saben qué hacer y están muy delgaditos o se sienten débiles, porque he visto chicos que están en esa situación, pues las máquinas y las pesas libres son un poco intimidantes. Entonces, ¿qué les sugeriría yo? Ahora, cualquiera diría, bueno, lo ideal sería que pidas que te indiquen cómo funcionan las cosas y qué ejercicios hacer, pero hay algo que es verdad. No siempre, y esa ha sido mi experiencia, los instructores de gimnasio tienen verdaderamente un conocimiento profundo de lo que es ciencia del deporte, de lo que es la anatomía, de lo que, cómo evitar lesiones. O sea, suele ocurrir que se trata de gente que ha tomado un curso muy rápido y tiene unas nociones muy generales de lo que es entrenamiento físico. Entonces, por esa razón, siempre me acuerdo de mi amiga Belén. Belén, si estás por ahí, hola, que también es una chica que va al gym y entrena pesas, y ella me decía, este gimnasio es súper bueno siempre y cuando no escuches lo que te dice el instructor. Entonces, sí, o sea, a veces resulta ser así, desgraciadamente. Los instructores saben de memoria las rutinas, le explican lo mismo, el mismo patrón, el mismo plan a todos, no hacen diferencia entre las metas de una persona y otra. Es complicado. Entonces, les voy a explicar qué es lo que hice yo. Soy tan nerd que me he dedicado a averiguar las cosas por mí misma. Entonces, lo que yo hice al comienzo fue empezar con las máquinas que están ya distribuidas y diseñadas para que hagamos los movimientos con la forma correcta. Por ejemplo, vamos a encontrar máquinas para hacer la prensa de hombros, que es levantar el peso en esta dirección, hacia arriba. Y no podemos equivocarnos porque la máquina tiene un rango de movimiento, ¿cierto? Nos obliga, digamos, a sentarnos en cierta postura, y podemos regular cambiando con un pequeño clavo que se coloca en los diferentes niveles de pesas cuánto peso vamos a levantar. Lo bueno es que la gran mayoría de marcas de fabricantes de máquinas para entrenar fuerza incluyen en su maquinaria una ilustración, una calcomanía, lo que sea, en el que se ve cómo uno tiene que ubicarse en la máquina y cuál es el rango de movimiento. Entonces, por lo general, la mayoría de las veces cuando se trata de máquinas, uno puede fijarse en la ilustración y repetir. Eso es lo que he hecho yo al comienzo. Entonces, cuando yo empecé, yo entrenaba con máquinas, y no con máquinas de pesas, sino más bien con unas máquinas que funcionaban con tensión de cable. Luego de eso pasé a las máquinas que funcionan con pesas, y al comienzo no tenía mucha idea de nada. Lo único que hacía era circuitos, es decir, pasar de una máquina a otra en el orden en el que estaban ubicadas en el gimnasio, porque no conocía realmente cómo planificar una rutina. Pero la ventaja fue que en ese proceso aprendí los movimientos, aprendí qué movimientos ejercitan qué músculos gracias a las máquinas. Ahora, ¿puede uno basar su entrenamiento de fuerza en las máquinas? Creo que es perfectamente posible si es que nos resulta cómodo y se puede conseguir ciertos resultados. Pero para conseguir el nivel de definición muscular y de masa muscular que vemos, por ejemplo, en las personas que consideramos fit, en los hombres y las mujeres que levantan pesas en serio, para conseguir ese look atlético no es suficiente con las máquinas, diría yo, porque las máquinas no pueden, por su diseño, darnos la oportunidad de hacer los llamados ejercicios compuestos. Los ejercicios compuestos son ejercicios que involucran varias partes del cuerpo e incluso a veces todo el cuerpo. Y estos son ejercicios que se hacen con pesas libres. Pesas libres quiere decir que no están instaladas en ninguna máquina, sino que se pueden manipular con libertad, por eso se llaman libres. Y tenemos dos tipos de pesas libres. Las mancuernas, que ustedes encontrarán en el gimnasio, suelen estar en una suerte de repisa ordenadas por peso, y la barra olímpica. La barra olímpica es una barra bastante resistente y que justamente porque tiene que ser resistente para soportar peso es a su vez bastante pesada. Una barra olímpica pesa reglamentariamente 20 kilos. Entonces, para muchas mujeres y creo que para algunos hombres también puede ser el caso que cuando empiecen no puedan levantar ni siquiera solo la barra sin pesas. Entonces, los gimnasios suelen tener también barras precargadas, es decir, son barras que no pueden
que uno no puede quitarle los discos de peso, que uno no puede quitarles el elemento que le hace peso, sino que ya están prearmadas, precargadas y tienen un peso fijo. Entonces podemos comenzar aprendiendo a entrenar con esas barras que suelen empezar en 10 kilos, suele ser la más liviana, y eso es bastante manejable para ejercicios compuestos. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo me atrevo? ¿Qué hago el primer día que llego al gimnasio y quiero hacer, por ejemplo, una sentadilla? Y quiero hacer un deadlift o peso muerto, que es el ejercicio más completo y más útil que se puede hacer en un gimnasio. Mi técnica fue la siguiente. Mi proceso se trató de mirar videos principalmente en dos sitios, en bodybuilding.com, en donde esa es la base de datos de entrenamiento de fuerza más grande del mundo. Si ustedes hacen una búsqueda de cualquier ejercicio, van a encontrar cualquier ejercicio, con máquinas, con pesas libres, con barra, sin barra, con peso corporal. Ahora, claro, hay que conocer los nombres de los ejercicios en inglés porque es una base de datos que está en inglés. Pero una vez que ubicamos la base de datos de ejercicios, incluso uno puede buscar por partes del cuerpo y eso son palabras sencillas, ¿cierto? Una vez que ubicamos los videos es facilísimo, no necesitamos entender ningún idioma en particular para ver. Entonces mi técnica es reproducir el video y ponerle pausa con cada parte, cada fase del movimiento, ¿no? Entonces el movimiento empieza, pausa, un poco más, pausa, otro poco más, pausa, y así por el orden hasta que yo esté segura de que entiendo cuál es la mecánica y la postura del cuerpo y cómo está ubicada la persona y qué es lo que está haciendo. Lo que hago luego es ensayar en la sala de mi casa o en mi cuarto con peso corporal, solo el movimiento, ¿no? Si estoy aprendiendo, por ejemplo, la prensa de pecho, solo el movimiento. Asegurarme de que lo que estoy haciendo es lo que vi en el video, que mis brazos se encuentran con la abertura correcta, a la altura correcta, ¿cierto? Porque muchas veces cosas como la distancia entre los brazos pueden hacer toda la diferencia. Por ejemplo, en prensa de pecho o de banca, si es que yo coloco los brazos más juntos o las manos más juntas para el agarre, voy a estar poniendo más peso en los tríceps. Mientras que si el agarre es un poco más ancho, voy a estar poniendo más tensión en los pectorales. Entonces son cosas que hay que estar consciente y para eso la mejor manera es repetir 1000 veces la imagen o video. Creo yo que la youtuber que es la más eficiente en enseñar cómo debe moverse una persona con pesas y también con peso corporal para conseguir entrenar específicamente la parte del cuerpo que uno está buscando y hacerlo bien, es Abby Pollock. Voy a enlazar el canal de Abby Pollock abajo. Nuevamente es en inglés, pero si ustedes se saltan todas las partes en las que ella habla, si es que no hablan inglés, pues pueden ir a las escenas en las que simplemente está mostrando los ejercicios y son muy visuales. Son escenas en gimnasio, con el equipo que suele existir en los gimnasios y muy visuales. Y la ventaja es que en los diferentes videos de Abby Pollock, por ejemplo, hay videos que son solo con mancuernas, videos solo con bandas elásticas, videos solo con barra precargada y ya con barra olímpica, etc. Yo les recomendaría empezar aprendiendo la forma, sin usar nada de pesas, de los siguientes movimientos básicos. Las cuclillas o sentadillas, que podemos encontrarles como squats en las bases de datos. El levantamiento de peso muerto o deadlift, que en las bases de datos lo vamos a encontrar como deadlift. La prensa de hombros o prensa militar, military press. Y la prensa de pecho o de banca, bench press, que eso se hace acostado, ¿no? Yo no les diría que hagan todos esos ejercicios en una sola sesión, no, porque va a ser demasiado para el cuerpo. Lo que digo más bien es que preocúpense de aprender esos, ¿sí? Esos y poner 1 o 2 en cada sesión. Por ejemplo, yo lo que suelo hacer es agrupar mi deadlift con mis squats. Prensa de pecho es en un día separado en el que entreno solamente pecho y tríceps, y los hombros en otro día separado en el que entreno solamente hombros, ¿no? Entonces hay diferentes formas de distribuir, pero cuando empezamos y lo estamos haciendo solo con peso corporal o con mancuernas pequeñas o con barras precargadas livianas, no hay ningún problema, incluso se pueden hacer varios de estos ejercicios en un solo día.
Hay una máquina también en el gimnasio que es bastante útil cuando estamos haciendo la transición entre máquinas premedidas, digamos, y barras libres o pesas libres, y es una máquina que es intermedia entre las dos, es un híbrido y se llama Smith Machine. Entonces, la Smith Machine o máquina de Smith es una máquina en la que hay una barra olímpica, pero esa barra olímpica está sujeta a un sistema de poleas que hace que cuando la movemos, ¿cierto? Se mueve verticalmente, no carguemos con todo el peso porque estas poleas hacen un poco de resistencia y nos ayudan a levantar el peso, y además tiene a los lados unos ganchos que se pueden fijar a diferentes alturas de la máquina, de tal manera que si en algún momento siento que ya no puedo levantar más, solo tengo que girar un poco y los ganchos se colocan y ya, o sea, es una máquina segura. Ahora, yo creo que es una máquina buena para aprender, pero no para entrenar permanentemente, porque con Smith Machine hay ciertos movimientos como las cuclillas que nos fuerza a ponernos en una postura bastante antinatural, que no es la postura correcta o ideal para hacer cuclillas. Entonces, para mí fue una buena forma de transición, de perderle el miedo a la barra grande, ¿no? entre las máquinas que utilizaba al comienzo y luego ya las pesas libres. El siguiente paso sería trabajar con la barra olímpica, los movimientos principales, solo barra olímpica. Ahora, aquí hay que tener un poco de cuidado. Por lo general, todas las mujeres tendemos a tener más músculos en la parte inferior del cuerpo, a diferencia de los hombres que suelen tener más músculo en la espalda, en los pectorales, etc. Entonces, por lo general no va a ser para nosotras un problema hacer cuclillas o sentadillas con la barra olímpica de 20 kilos. Yo creo que cualquier persona medianamente entrenada con un estado físico pues, promedio puede hacerlo. Creo que es el caso para el deadlift también. Podemos levantar del suelo 20 kilos, pero creo que muchas mujeres van a luchar con levantar la barra vacía en lo que es chest press y mucho más todavía en lo que es la prensa militar o military press, porque nuestros músculos de la parte superior del cuerpo suelen estar bastante atrofiados, bastante débiles. Ese fue mi caso. Yo al comienzo no podía levantar siquiera la barra desnuda y lo que hice fue recurrir a las pesas precargadas que pueden tener un peso menor. En este momento ya puedo levantar la barra olímpica con un peso adicional de 1.25 kilos a cada lado en prensa de pecho, pero en prensa de hombros todavía no, estoy recién en 15 kilos, entonces no se asusten, es absolutamente normal. Siempre empiecen un poquito más abajo de lo que creen que pueden hacer. Por ejemplo, si es que sienten que pueden levantar 15 kilos, pero a la segunda repetición ya siento que estoy empezando a desfallecer, bájense a un peso menor que puedan manejar con facilidad hasta que hayan conseguido un nivel más alto de fuerza. Siempre, ante todo, la seguridad, ¿sí? Sobre todo si entrenan solas o solos, porque bueno, hay gente que tiene la ventaja de que va siempre a entrenar con un amigo, con un compañero de entrenamiento para ayudarse mutuamente, pero si entrenan solos o solas, es mejor siempre ir a lo seguro, ¿no? Más vale levantar menos peso, pero con buena forma, buena técnica, que un montón de peso y lesionarme, ¿no? Entonces, mucho cuidado allí. Bien, entonces, bueno, supongamos que hemos pasado por todo este recorrido que empezó con ejercicios solo con peso corporal, luego utilizamos máquinas, luego mancuernas y barras precargadas, Smith Machine, y llegamos a ese momento en el que estamos usando barra olímpica. Todo suena muy bonito, ¿no? Pero hay otro problema que también la persona que les digo que me envió el mensaje se refirió, y es: me siento intimidada porque la zona en donde están las máquinas de entrenamiento de fuerza y las pesas libres está dominada por varones. Y todos son muy fortachones y están allí ocupando y muchas veces acaparando las máquinas. Y yo tengo mucho recelo tal vez de ir a ese espacio dominado por varones. Bueno, les comentaré que eso está empezando a cambiar. En el gimnasio en el que yo entreno es muy frecuente que yo sea la única mujer que está haciendo levantamiento de pesas pesadas, pero recientemente ya veo una o dos chicas que vienen siempre, que son regulares, y creo que se está poco a poco convirtiendo en una práctica más aceptada y recibida por las mujeres por los resultados que da resultados increíbles. Como anécdota les diré que cuando yo estaba en mi peso más bajo, no tenía nada de glúteos, se hicieron completamente planos y eso me causaba bastante tristeza, pero con el levantamiento de pesas, con cuclillas y también
el puente de glúteos, que algunas veces he mostrado porque es el mejor ejercicio para glúteos, les diré que fue cuestión de 3 meses comiendo alta proteína y haciendo esos ejercicios. Mágicamente aparecieron los glúteos, pero bueno, cerremos ese paréntesis. Entonces, ¿qué hacer para vencer ese miedo, para no sentirme intimidada? Bueno, no sentirse intimidada, yo creo que eso poco a poco va a ir cediendo. O sea, es cuestión de que vayamos y a medida que nos vayamos familiarizando tanto con las máquinas como con el ambiente, el recelo, esa sensación de intimidación va a desaparecer. Ahora, mientras tanto, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo les daré algunos tips un poco prácticos. Uno es entrenar con gorra. Yo tengo un video en el que aparezco, varios videos en los que aparezco entrenando con gorra, porque ya una vez que he hecho mi cardio, no siempre hago cardio el mismo día que hago pesas, pero a veces hago cardio como calentamiento. Entonces ahí obviamente no me pongo la gorra porque se tiende a sudar mucho, pero con lo que es levantamiento de pesas sí se puede entrenar con gorra. Y la gorra, al tener visera, pues nos da, es un poco como esos implementos que se utilizan para bloquear la vista de los caballos para que no se distraigan, un poco nos tapa, nos hace un túnel de visión más limitado, y si no vemos a nadie, pues no nos vamos a sentir intimidadas por nadie. Mi otro tip sería usar audífonos grandes, de esos que se ve y es bastante notorio que estamos puestas audífonos, porque a mí personalmente no me gusta que la gente se me aproxime en los gimnasios. Sí, porque soy un poco tímida y un poco introvertida, pero sobre todo porque estoy ahí para trabajar, porque no quiero distraerme, porque tengo un tiempo limitado para terminar toda mi rutina y quiero hacerlo de la forma más eficiente, es decir, un entrenamiento de buen nivel, pero también lo más rápido que se pueda, porque todos tenemos cosas que hacer, ¿no? Entonces prefiero no usar el gimnasio como un espacio para socializar, y por lo general cuando uno tiene audífonos notorios, audífonos un poco voluminosos, las personas tienden a no decirnos nada porque saben que no vamos a oír, ¿no? Ese es otro tip. Mi otro tip es utilizar ropa de entrenamiento negra. Yo quisiera, y sería un mundo ideal si las mujeres en algún momento pudiéramos entrenar con la ropa que queramos y eso no sea ningún problema ni llame la atención de forma indeseada. Por supuesto que sería lo ideal, pero en general cuando uno entrena con ropa negra tiende a pasar desapercibido, con ropa oscura. Si no hay nada que llame la atención en nuestra ropa, pues pasamos desapercibidas más fácilmente. Ahora sí, si a pesar de todas esas medidas un poco ermitañas que tomamos para conservar nuestro espacio en el gimnasio, si no funcionan y aún así alguien nos incomoda, nos intenta corregir o dar algún consejo que no hemos pedido y eso nos molesta, claro, si es alguien que se aproxima de una forma amable y nos parece que nos está aconsejando con buena voluntad, generosamente, eso es otra cosa, pero si es que alguien nos incomoda hay que decirlo, ¿no? Disculpa, no tengo mucho tiempo para entrenar, quiero terminar mi rutina, ahora no puedo conversar, ¿no? De una forma amable, y si es que alguien ya empieza a invadir demasiado nuestro espacio, pues hay que firmemente ponerle un pare, ¿no? Eso definitivamente. Ahora, si realmente nos causa muchísima inhibición la idea de ir a probar cómo funcionan las máquinas y cómo se levantan las pesas para ensayar, para practicar, lo que yo hice cuando todavía tenía muchísimo miedo al gimnasio fue más o menos darme cuenta de cuáles eran las horas más libres, las horas en las que había menos gente, y definitivamente en ese caso eran las horas más tempranas de la mañana. Entonces un par de días me levanté muy temprano, los gimnasios suelen abrir pronto, muchas veces desde las 5 o 6 de la mañana, me fui en cuanto abrió el gimnasio, la sala de pesas estaba vacía y tuve tiempo para pasearme a mi gusto alrededor de las máquinas, examinarlas, moverlas, darme cuenta cómo se mueven, qué pueden hacer, cambiarlas, jugar con todo, y así tuve mucha confianza después y pude ya empezar a hacer mis rutinas. Voy a terminar con dos consejos mucho más generales que obviamente siempre son válidos para pesas o para cualquier tipo de entrenamiento, para cualquier tipo de régimen de vida activa que queramos implementar. Uno es que nuestra nutrición tiene que estar bien planificada. Todos los deportes en general y todas las disciplinas deportivas tienen un nivel de exigencia que puede llegar a causar problemas si es que no estamos bien alimentados y si es que no descansamos. En el caso de mi práctica, que es el levantamiento de pesas, yo consumo, como ustedes saben, una dieta hiperproteica.
Es una dieta con una proporción de 1 gramo de proteína por libra de peso cada día, es decir, siempre más de 100 gramos de proteína diarios, pero además es también necesario consumir las suficientes calorías, porque si bien es cierto que claro, o sea, si nuestra meta es bajar de peso, tenemos que estar en un déficit calórico. Si ese déficit calórico es demasiado grande, podemos causarnos daño, podemos estar haciendo demasiado entrenamiento y el cuerpo se cansa, el cuerpo se resiste, ¿sí? Entonces puede haber problemas de fatiga crónica, de debilidad, de desánimo, de pereza, todo eso puede ser resultado de no estar alimentándose bien. Mi otra recomendación sería, ventajosamente ahora es tan fácil encontrar la información a través del internet, aprender un poco de anatomía general, de anatomía básica, los nombres de los músculos más grandes, más importantes o visibles, no necesariamente en latín, puede ser el nombre coloquial, saber qué movimientos afectan a qué músculos, de forma muy general. No digo que nos volvamos expertos en anatomía del deporte, ni mucho menos, pero sí que por lo menos sepamos los nombres de las partes del cuerpo, que yo sepa que cuando hago tal o cual movimiento estoy activando tal o cual parte de mi cuerpo. Eso es importante. Y finalmente lo que dije hace un momento, el descanso. Cualquiera que sea nuestro régimen de entrenamiento, por supuesto va a variar el tiempo de descanso necesario dependiendo de la intensidad, pero sea cual sea el tipo de ejercicio que estamos haciendo, asegúrense de que por lo menos un día a la semana sea un día de descanso absoluto, descanso de cualquier actividad física de entrenamiento, ¿no? Por supuesto, no digo que tenemos que quedarnos todo el día en cama y no caminar. Yo camino todos los días, pero tengo un día a la semana en que no hago absolutamente nada de cardio ni de levantamiento de pesas. Levanto pesas 4 días por semana. Y tengo un día en mitad de semana que es de semidescanso, le digo yo, en el que hago cardio ligero o yoga o pilates. Entonces, eso es importantísimo. Dormir las horas necesarias nos va a dar incluso más energía y más ánimo para atrevernos a ir al gimnasio si es que todavía estamos un poco recelosos. Descansar y disfrutar. Poco a poco hacernos amigos del gimnasio, descubrir qué actividad, qué máquina me gusta más. Si encuentro algo que me gusta, que disfruto, repetirlo, y con suerte y con un poco de persistencia y de repetición van a ver que el gimnasio puede convertirse en un espacio de disfrute, en un espacio de energía, en un espacio para nosotros mismos que nos va a llenar de todo el impulso de vida que necesitamos para continuar con el resto de fases de nuestra vida. Espero que este video haya sido útil. Siempre estoy atenta a sus requerimientos, así que cualquier tema que les interese ver en el futuro, no dejen de ponerme un mensaje, un comentario, y nos vemos en el próximo video.